Dios les bendiga en esta mañana. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me concede poder estar en este lugar para poder grabar esta otra enseñanza de la palabra de Dios con el único fin de que sea para bendición y edificación de los que la oigan y la vean. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. En esta hora el tema que tengo para este día es juicio sobre la casa de Dios. Ese es el tema, juicio sobre la casa de Dios. Y para esto tengo la lectura en Amós capítulo 7, versos 7 y 8, que dice de la siguiente manera: me enseñó así, he aquí que el Señor estaba sobre un muro ancho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. El 8 dice, 7:8 dice: Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí que yo pongo plomada de albañil en medio en mi pueblo Israel. No lo toleraré más. No lo toleraré más. Pero dije que el tema es juicio sobre la casa de Dios. Cuando dice, bueno, en los versículos expresa claramente a quienes se refiere, pero para algunas personas que a veces interpretan la palabra de otra manera, quiero aclarar esto, que cuando se refiere a la casa de Dios, primeramente se refiere a la nación israelita, que fueron, como la palabra dice, que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Entonces se refiere a en todo el pueblo. Cuando los sacó de Egipto, Moisés fue el que los sacó y el que los pastoreó en el desierto y el que los administró. Entonces el texto dice que fue fiel en toda la casa de Dios. Entonces cuando se refiere a la casa de Dios, se está refiriendo primeramente a la nación de Israel. Por eso dice juicio sobre la casa de Dios. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo, un momento, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, si no estoy equivocado, que es donde dice la palabra de que es necesario de que el juicio de Dios empiece primeramente por la casa de Dios. Dice, y si primero empieza con nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces Pedro vuelve a mencionar que es necesario que el juicio de Dios comience primeramente por la casa de Dios. Entonces claramente dice, y si primero comienza por nosotros, por eso que Pedro primeramente, antes de ser un creyente en Cristo, primeramente era un judío. Y por eso hace mención a la casa de Dios, se refiere a ellos, a la casa de Dios, que Dios les va a hacer juicio y que no los va a tolerar más. En la Biblia se menciona tiempos claros en que Dios se menciona en que se va a llevar a cabo esta clase de juicio. Por ejemplo, en el libro de Daniel 9, del 24 en adelante, primeramente dice que Dios va a hacer juicio, que va a acabar con la prevaricación de Israel.
Va a llegar un momento en que Israel va a llegar al colmo. En el libro de Daniel dice, cuando los transgresores llegan al colmo. Al colmo es cuando ya se le agota a Dios la paciencia y el tiempo. Porque según la palabra de Dios, hay un límite para el perdón. Pedro le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7, le dijo Pedro. Él le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y 70 veces 7 son 490 veces. Y ese es el límite que Dios le ha dado a Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para acabar con la prevaricación. Jerusalén sería quemada durante ese cumplimiento de la profecía. Israel como nación, lo mismo, caería en manos del anticristo. Esas son profecías que tienen que cumplirse, pero eso va a ser al final de las 70 semanas. Y 70 semanas son en años 490 años. 490 años. El asunto es que de esos 490 años, eso es lo importante, que uno tiene que conocer cuándo se van a cumplir esos 490 años. La Biblia dice que, según la profecía de Daniel, ya sucedieron 49 semanas de las 70, solo queda faltando una. Y al final de esa semana es que se cumplan las 70 semanas, que Dios ya no va a tolerar más el castigo de Israel. Entonces se va a llevar a cabo este juicio. Juicio sobre la casa de Dios. Juicio sobre la casa de Dios. En el libro de Isaías capítulo 4, dice que cuando Dios lave las inmundicias de la hija de Sión con espíritu de devastación y con espíritu de juicio, y dice que el que quedare en pie en Jerusalén en ese tiempo será llamado santo, el que quedare, porque no van a quedar muchos en Israel con vida cuando suceda este juicio. Únicamente, por eso Cristo dijo, Mateo 24:15, cuando vieres la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda, es tiempo de huir y de escapar por su vida, porque si no, no se va a poder sobrevivir. Porque Dios tiene, en el libro de Isaías, capítulo 28, que menciona que Dios tiene uno preparado. Dice que tiene uno fuerte, poderoso como turbión. Poderoso como turbión. Ese fuerte, poderoso como turbión, esa es la persona del anticristo, que Dios va a permitir que aparezca en el mundo, porque por medio de ese personaje es que Dios le va a hacer juicio a Israel, porque en un tiempo Israel, dijeron ellos, nosotros queremos ser como las familias de la tierra, que sirven al palo y sirven a la piedra. Entonces Dios les dijo, está bien, si no me quieren servir, no me sirvan. Pero sepan, digo, que con brazo extendido, con enojo derramado, he de reinar sobre ustedes. Y ahí dice que los iba a sujetar a pura vara, a vara. Pero en mi santo monte, dice, ahí me servirán, ahí los voy a aceptar. Van a tener que ser pasados por la vara del castigo de juicio. Es por eso que en estos pasajes el profeta Dios vio al Señor con una plomada de albañil en la mano. Y le dijo, ¿qué ves, Amós? Veo una plomada de albañil. Él dijo, voy a poner plomada de albañil en mi pueblo Israel. Ya no los voy a tolerar más. Cuando dice plomada de albañil, ¿por qué dice plomada de albañil? Es porque cuando se construye una casa o un edificio, los albañiles le ponen el hilo a lo largo de la pared y le ponen la plomada en forma vertical
y así es como la pared se levanta rectamente, tanto a lo largo como hacia arriba. Entonces la plomada sirve para que la pared no tenga ningún defecto. Entonces Dios dice que de igual manera Dios va a hacer un juicio parecido a la plomada de albañil. Porque hay un versículo que dice en Oseas 14:9, ¿quién es sabio y prudente para que entienda esto? Porque los caminos de Jehová, dice, son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces Dios va a poner plomada de albañil para ver la fidelidad de su pueblo. Se va a poner plomada de albañil. Plomada de albañil. Porque el problema es que Dios dio su palabra por la cual el pueblo se debía de vivir. Decía claramente, el hombre que haga estas cosas vivirá por ello. Tenían que vivir conforme a esa palabra, pero Israel, como dice la Escritura, quebró el yugo y ha querido vivir a su manera. Querían vivir, ser como las demás naciones, que viven sin ley y sin esperanza en el mundo. Pero con ellos no sería así. Dios ha dicho que les va a poner plomada del albañil y lo va a hacer. Y cuando ese día llegue, va a ser un día tremendo. Pero aquí solo habla, esta parte habla con Israel. Pero hay partes que dice también en el libro de Ezequiel, dice, he aquí que la ciudad en la cual es invocada mi nombre, yo comienzo a hacer juicio y he de cortar de ella al justo con el impío y mi ojo no los perdonará. Y luego dice, y vosotros seréis absueltos. La ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo le empiezo a hacer juicio. Voy a cortar al justo con el impío. Yo nunca he hecho así, según la palabra, pero en esta ocasión lo va a hacer. Y luego le dice a las naciones, y vosotros seréis absueltos. A mi pueblo lo voy a castigar, voy a matar justo con impío, y ustedes, como quien dice, no les va a pasar nada. La palabra de Dios menciona en el libro de Jeremías, habla de la copa de la ira de Dios, que Dios le dijo a Jeremías, tomó la copa de la mano de Dios y Dios le dijo, ve y darle de beber a todas las naciones. Y dice Jeremías, fui y tomé la copa de la mano de Jehová y primero, dice, le fui a dar de beber a los reyes en Israel. Y luego fue a las demás naciones y Jehová le dijo, y si no quieren beber de la copa, diles, tenéis que beber, porque esa es la copa del furor de la ira de Dios. Viene para Israel y viene también para todas las naciones. De esto hace referencia en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que habrá de venir sobre los moradores de la tierra, para probar a los que moran sobre la tierra. Viene juicio. Israel es el primero. Y luego todas las naciones que están en toda la tierra, la Biblia dice que serán también probados. Porque hay una parte que dice, ¿cómo se ha ennegrecido el buen oro? ¿Cómo ha perdido su brillo? Israel es comparado como el buen oro, pero que el buen oro ha perdido su brillo. Por eso que al oro, la única forma de quitarle la escoria, la basura que se le ha pegado, es por medio del juego. El juego es que le quita la escoria al oro. Por eso Dios va, en Malaquías dice que viene el ángel del pacto, se va a sentar para limpiar la plata y el oro, porque limpiará a los hijos de Israel.
viene para limpiar a los hijos de Israel. Y no solo los hijos de Israel. La iglesia es un pueblo también que Dios ha escogido, que también está en la tierra, que en el día en que venga a salvar a Israel, va a salvar también a la iglesia. La misma medida nos van a echar, medida de albañil. A nadie van a llevar para el cielo con escoria. Dice la Biblia que ningún abominable, inmoral, abominable, tiene parte en el reino de los cielos. Nos van a quitar toda la escoria antes de llevarnos al cielo. Si alguien cree que así medio sancochado, medio crudo se va a salvar, está muy equivocado. Porque Pablo dice a los hermanos en 1 Corintios, dice: por lo demás os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, en el cual también así perseveráis, si retenéis la palabra que les he predicado y enseñado, dice, sois salvos, si es que no creísteis en vano. Si hay algún evangelio que cree que más mundano que convertido se va a salvar, está perdiendo el tiempo. Es tiempo de convertirnos de todo corazón, porque viene plomada de albañil. Ningún defecto de los que tenemos, cuando el Señor empieza a hacer juicio, todos los defectos tienen que ser quitados. Tenemos que enderezarnos, tenemos que caminar derecho, porque escrito está que no entrará en la nueva ciudad ninguna cosa sucia o inmunda. Dios va a limpiar a Israel, pero también lo va a limpiar a nosotros. Nosotros de ninguna manera, porque hoy en día la gente dice, Dios solo está tratando con la iglesia, ya no está tratando con Israel, porque Israel, nosotros le quitamos el puesto, hoy somos nosotros los favoritos. Y están muy equivocados, porque la palabra de Dios dice, Pablo dice, ha desechado, en Romanos capítulo 11, ha desechado Dios a su pueblo Israel en ninguna manera, dice Pablo, porque yo mismo soy israelita. Hay otra parte que dice que aunque la mujer se olvidare de lo que dio a luz, de su hijo, del vientre, dice, yo nunca me olvidaré de ti, le dice Dios a Israel. Esculpido te tengo en mis manos, tus muros siempre están delante de mí. Entonces Israel nunca ha dejado de ser pueblo de Dios. Ellos son el pueblo legítimo de Dios. Y nosotros, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo, venimos a ser miembros de esa familia de Dios. Pero mucha gente ignorante, yo puedo decir, embusteros, bocones, fanfarrones, que dicen que Israel ya no es pueblo de Dios, que hoy somos nosotros, y que por eso nos van a llevar primero a nosotros antes de la gran tribulación y después viene Dios por Israel. Eso es equivocado y erróneo, porque la Biblia dice que Dios tiene un solo pueblo. Cristo dijo, hay otras ovejas, San Juan 10:10, que no son de este redil. A ellas también debo de traer a mí, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y Pablo menciona lo mismo, donde dice que de ambos pueblos hizo uno solo, quitó la pared de intermedio. Ahora tanto gentiles como judíos somos miembros de la familia de Dios, somos un solo pueblo. Lo que sucedió fue que al principio el evangelio solo se les predicaba a los judíos, porque así está escrito. Así estaba escrito en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y la otra escritura es que malinterpretan, es cuando Pablo les predicaba en la sinagoga los sábados a los judíos. Un día los judíos rechazaron la palabra y le dijimos, ya te vamos a seguir escuchando, Pablo. Pero Pablo les dijo, a ustedes era necesario hablarles primero, pero puesto que no se consideran dignos de la vida eterna, nos vamos a los gentiles. Dice nos vamos porque andaba con Bernabé. Nos vamos a los gentiles porque así nos ha dicho el Señor, te he puesto por luz y maestro de los gentiles. Y los gentiles, cuando escucharon esa palabra, le rogaron a Pablo que el siguiente sábado les hablara a ellos. Y así fue. Entonces,
El evangelio es que era primero necesario que se les predicara, no que les hemos quitado el puesto a ellos. Eso es un error. Entonces, el evangelio que era para ellos al principio pasó a manos de los gentiles, pero no es la llevada para el cielo. La llevada para el cielo es un solo vuelo. No tiene ni primera fase ni segunda fase. Eso es herejía. Cristo va a venir una sola vez. Y cuando venga, se salvan los judíos y nos salvamos nosotros. Porque ellos, aunque ellos no crean en el evangelio, esa es la gran ventaja que tienen ellos. Que aunque no crean en el evangelio, por la elección, ellos son amados. Cuando Cristo venga y ponga el pie en el monte de los olivos, ellos le van a preguntar que qué heridas son esas. Él les va a empezar a decir que esas heridas se le hicieron cuando pidieron a Barrabás antes que él. Entonces la escritura dice que se van a convertir en ese día, soltarán el llanto, lo van a confesar como Señor y Salvador y se van a salvar todos los que estén vivos en ese día. Tal como dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, soy salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Entonces ellos en ese día van a ser salvos cuando el Señor ponga el pie en el monte de los olivos. Y nosotros lo mismo, en ese mismo día cuando venga con voz de mando, con trompeta de Dios, va a mandar a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Mateo 24 del 30, 31 habla eso. Pero antes de esto estamos hablando acerca del juicio de Dios. La Biblia dice que los judíos en ese tiempo, cuando vendrá, dice el enemigo, como un río y los arrasará. Ellos dicen en el libro de Isaías capítulo 28, ellos dicen que cuando venga el enemigo, dice, no nos hará daño a nosotros, porque tenemos convenio hecho con la muerte, convenio con el Seol. Pero la palabra dice que cuando llegue el turbión del azote, dice, por él seréis pisoteados. Por él seréis pisoteados. Ellos que creían que no les iba a hacer nada, van a ser pisoteados cuando llegue ese personaje. Porque ellos van a romper el pacto cuando el anticristo les diga, a mí es que me tienen que adorar, ya no tienen que adorar a Jehová, a mí. Entonces ellos van a tener que romper el pacto y ahí es donde se va a empezar la gran tribulación para los judíos. Ese hombre los va a pisotear, vendrá como un azote. Dios lo va a usar como un azote. No es la primera vez que Dios usa a reyes pecadores para castigar a su pueblo. De Siria Dios le dice mi siervo, a Ciro lo mismo, mi siervo. Entonces el anticristo, que es un ser maligno, Dios lo va a usar como azote para castigar a su pueblo, empezando con los judíos. Ahora nosotros no es por castigo, sino que Dios va a probarnos. Dios vamos a ser probados, dice en Santiago, al igual como se prueba la plata, como se prueba el oro, vamos a ser probados por fuego. Y entonces yo estoy dando esta enseñanza porque como hay tanta gente que están enseñando todo lo contrario, están enseñando que la vida en el Evangelio es como una vida, un camino como de algodón, que la gente no va a tener problemas, que no va a tropezar en nada. Esa es una falsa promesa, porque Cristo nunca dijo que no nos iba a pasar nada. Pablo dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos, dice, entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Otra parte dijo, que a nosotros se nos ha concedido no solo que creamos en Él, sino que padezcamos juntamente con Él para que juntamente con Él reinemos. Otra parte dice que si alguno padece como cristiano, que no se avergüence, que le dé gloria y alabanzas a Dios, porque si esa es la voluntad de Dios, tenemos que padecer afrenta por causa del
evangelio. El enemigo, el diablo, está en contra de nosotros. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es una realidad. En este tiempo, cuando Dios le echa plomada de albañil a Israel, esa misma plomada también es para nosotros. Esa misma plomada también es para nosotros. Mire cómo dice este texto en Ezequiel 20:22. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las demás naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Ese es el problema de que Israel no entendió cuando vivía en Egipto. Dios le dijo que se despojaran de todas las costumbres que tenían en Egipto. Y ellos traían siempre en el corazón la vida vieja que habían vivido en Egipto. Estaban acostumbrados a la idolatría en Egipto. No llegaron muy lejos cuando en el desierto formaron un becerro de oro y lo adoraron. Y así se apartaron de Dios, no guardando su ley. Por eso Dios tuvo que cumplir lo que les dijo por medio de Moisés, que si no permanecían en su pacto, Dios los iba a arrancar de esa tierra que les prometió que se las iba a dar. Así como echó a las naciones, que hay 7 naciones delante de él, ellos también correrían lo mismo. Serían expulsados por las naciones, regados por castigo, y Dios lo ha hecho. Pero todavía, dice la palabra, está su mano extendida. Dios tiene un día establecido en el cual va a juzgar al mundo entero, empezando con Israel y acabando con la iglesia. Es lo que dice en Hechos 17:30. Dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él tiene un día establecido con el cual juzgará al mundo entero por medio de aquel varón, a quien dio fe, con haberle levantado de los muertos, juicios para toda la gente. Es lo que dice en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que habrá de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Viene tiempo de prueba. Dios va a probar, quiere saber la fidelidad de nuestros corazones, porque hay gente que solo es fiel a Dios cuando todo le va bien, cuando tienen abundancia, y le es fiel a Dios. Pero cuando viene el tiempo de prueba, como dice la palabra, cuando viene la persecución, la aflicción, por causa de la palabra de Dios, no continúa más adelante. Hasta ahí llega. Así que hay gente que no ha entendido el llamado de Dios, o no lo hemos entendido alguno, porque queremos servir a Dios con nuestras mañas, con nuestra antigua manera de vivir. No nos queremos despojar de las cosas viejas. Y como ahora no se predica un evangelio puro, completo, sino que se habla solo de un evangelio de prosperidad, que si no eres rico, que no eres millonario, si no tienes carros del año, estás en pecado y estás en pobreza. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo enseñó lo contrario. Cristo le dijo que los que tuvieran casas, posesiones, que se despojaran y que compartieran con los necesitados. Por ejemplo, la historia del joven rico. Cristo le dijo, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y sígueme. No lo hizo porque amaba más lo material que lo espiritual. Entonces, Cristo enseñó a despojarse de las posesiones. Los apóstoles un tiempo le dijeron, Señor, y nosotros que hemos dejado todo por seguirte, ¿qué pues tendremos? Y él dijo que los que hayan dejado casas, posesiones, padres, mujeres, hijos por causa de mí, dijo Señor, la recibirán 100 veces más y al final la vida eterna. Así que el que cree que Dios lo ha llamado para hacerse rico, millonario, a costillas de los pobres hermanos que los obligan a dar ofrendas de 1,000, de 500, de 300, porque si no, no están en nada. Y esta es doctrina del diablo. Cualquiera que esté en una congregación de esa clase, váyase,
Busque un lugar donde le prediquen la palabra de Dios, donde no sea el dinero el que tenga el ministro en la mente ni el corazón, que sea Cristo que predique y administre bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que viene juicio para todo, viene prueba para todos los que moran en la tierra. Ahora, el que no está morando en la tierra, que no se preocupe. El que está viviendo en otro planeta, entonces no es para usted esto. Pero si vive en la tierra, la Biblia dice para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando aparezca ese turbión del azote que menciona Isaías, es cuando va a demandar adoración a todos los habitantes de la tierra. Y la Biblia dice en Apocalipsis 13 que lo van a adorar todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero desde antes de la fundación del mundo. No va a quedar un pecador en la tierra que no se va a marcar. Le va a rendir culto a la estatua que van a levantar del anticristo. Apocalipsis 13, 11 en adelante habla que se levanta una bestia de la tierra y que engaña a los moradores de la tierra mandando que le hagan una imagen de la bestia. Y ella va a fundir aliento de vida. Y esa imagen va a hablar que el que no se postre y adore, sea decapitado. No pueda comprar, ni vender, ni nada. Entonces, todos los que estén vivos para ese tiempo, que no han creído en la palabra del Evangelio, la Biblia dice, en 1 de Pedro 2, del 9 al 10, dice que por cuanto rechazaron el amor y la verdad, que es esta palabra, el Evangelio, Dios va a permitir que venga un poder engañoso para que sean condenados todos los que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por no estar velando en la palabra, van a ser engañados. Y la Biblia dice que va a aparecer un ángel diciendo, si alguno adora a la bestia, recibe la marca en la mano o en la frente, él beberá del cáliz de la ira de Dios que va a ser vaciado, puro el cáliz de su ira, y no tendrán reposo ni de día ni de noche. Van a ser atormentados día y noche. Esa es la prueba. En cambio, Israel, que ha estado acostumbrado a adorar imágenes, en ese día van a decir, Jehová es nuestro Dios. Van a preferir morir antes que recibir esa marca o en la mano o en la frente o rendirle culto al anticristo. Por eso es tiempo de prueba, tiempo en que nos van a poner plomada de albañil, van a probar nuestra fidelidad. Dios va a sacar lo que hay en el corazón de nosotros. En ese día se va a tener que escoger, como dicen en Marcos 7, del 34 al 35, donde dice, porque el que quiera salvar la vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa de mí o por el Evangelio, para vida eterna, la guardará. Todo aquel que ha leído estos pasajes de la Biblia va a tener que escoger seguir viviendo en la carne o, si es necesario, morir por causa de su fe en Cristo. Si lo hace así, muy bien para él, porque para vida eterna la va a guardar. Es lo que dice la palabra del Señor. También en San Juan capítulo 16, del 1 en adelante, Cristo dijo, estas cosas no se las dije al principio, pero ahora se las digo. Viene la hora en que cualquiera que los mate va a pensar que me está prestando servicio a mí y a mi Padre. Y harán esto porque no me conocen a mí ni conocen a mi Padre. Él habló de una hora en que nos van a probar, en que nos van a matar, en que nos van a aborrecer, en que nos van a odiar. Si el texto dice, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Viene el tiempo en que nos van a odiar, que nos van a aborrecer, y dice, y seréis entregados aún por vuestros parientes, hermanos y amigos. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Qué tiempo? Cuando aparezca el anticristo y toda la gente que se empieza a marcar, van a decir, yo conozco donde vive fulano. Ahí van a llegar con el policía a sacarlo de la casa.
y de una vez va a ir a la cárcel, donde no le van a dar agua ni comida, van a pasar semanas y a las 2 semanas estar sin comer, la gente no va a aguantar, la gente se va a marcar. Y el que se marca ya no tiene cura, está condenado. Y como se les ha enseñado de que para ese tiempo no van a estar aquí en la tierra, la gente va a empezar a dudar de lo que les enseñaron y van a empezar a tropezar. La culpa la van a tener los predicadores que viven bien comidos, que predican con traje nuevo cada fin de semana, que tienen buenas cuentas en el banco a costillas de los pobres miembros de la iglesia. En ese día van a empezar a tropezar y van a renegar de la fe, porque para eso va a venir el anticristo, porque la palabra anticristo, uno de los significados es ser maligno, que según el apóstol Juan aparecerá antes de la segunda venida de Cristo para seducir a los cristianos y a desviarlos de su fe. Eso es lo que significa anticristo. Entonces él va a venir por medio de este personaje, Dios nos va a probar. Nosotros tenemos que serle fieles a nuestro Señor Jesucristo. Dios nunca nos ha mandado a que lo adoremos a través de ninguna imagen, estatua. Ni si sea quien sea, porque hoy dicen, no, que esta es la madre de Jesús. Jesús, para empezar, no tuvo madre. Bíblicamente, Él existió desde antes de la fundación del mundo, como lo repite en San Juan capítulo 17, cuando dice, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Él existió antes del universo. Su Padre le dio principio, le dio origen. Dios el Padre. Dios el Padre procreó su propia especie y lo hizo a él y le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y le dijo, tu trono, oh Dios, del siglo hasta el siglo. Dios mismo le llamó Dios y ordenó, adórenlo, todos los ángeles de Dios. Con él sí comparte su gloria. Cuando Dios dice que no comparte la gloria con otros, se refiere con los dioses de las naciones. Pero con su Hijo dice, tu trono, oh Dios, del siglo hasta el siglo. Entonces el Señor, cuando dice, no, que esta es la madre de Jesús, no, Señor. Jesús nunca mandó que lo adoráramos a través de ninguna mujer. Él es el único digno de honra y de gloria, el que permitió adoración. Tomás se postró y le dijo, Natanael, mi Señor y mi Dios, y lo adoró. Él es el único que permitió adoración. De allí ninguna criatura o imagen debe ser adorada porque está en grande error. Si la Biblia dice en Apocalipsis, en Apocalipsis 16, dice que cuando cayó un trueno, cuando cayó una plaga de úlcera sobre los hombres, mordían de dolor. Dice, y no se arrepintieron de sus obras, ni dejaron de adorar a las imágenes de oro, de plata, de madera. Y dice, y no dejaron de adorar a los demonios. Entonces, detrás de una imagen de esa está el diablo, están los demonios. A los demonios que la gente adora cuando adora a través de esa forma. Porque nuestro Dios nos demanda que lo adoremos en espíritu y en verdad. Que obedezcamos su ley, su palabra. No nos ha mandado a que seamos adoradores de muñecos. Gracias a Dios que hemos conocido la verdad. Así es que viene juicio sobre los 4 extremos de la tierra. Apocalipsis 3:10 lo dice. Para probar a los que moran sobre la tierra. En ese tiempo se va a probar la fidelidad a Dios, al único Dios verdadero. Se va a levantar esa estatua, el anticristo. Satanás siempre ha demandado adoración. Ya hoy en día hay gente que lo adora voluntariamente, pero en ese tiempo va a ser obligatorio. Bueno, para aquellos que están acostumbrados a adorar tantos muñecos que no hablan, ¿por qué no van a adorar a esa que habla? Lo van a adorar. Pero nosotros, hable o no hable la estatua, sea muda o hable, nosotros tenemos mandamientos de no adorar a Dios a través de imágenes. Por eso es la prueba que esa imagen va a hablar, que el que no la adore
sea decapitado o degollado. Decapitado o degollado. Ahí vamos a decidir qué escogemos. ¿Adoramos al diablo a través de esas imágenes o adoramos al Dios verdadero? Pues la palabra de Dios dice que no temamos porque es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y el que está con nosotros trae una espada para matar, pero el que está con nosotros tiene la vida. Tiene la vida en sus manos. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él ha prometido levantarnos de nuevo, aunque nos hayan hecho chanfaina. Chanfaina es una comida que la picotean bien con cuchillo. Aunque nos hayan desmenuzado, Él ha prometido levantarnos con un cuerpo mejor que el que teníamos antes de morir. Un cuerpo nuevo. Es lo que dice Primera de Juan 3:1. Amados, ahora solo somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en 1 Corintios 15:52 dice que entonces al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo y los vivos serán transformados. Va a sufrir una transformación. Dice, seremos resucitados con un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que si le quitaron esa cabeza vieja arrugada que tiene, cuando se levante de los muertos, se va a levantar con una cabeza nueva, con un cuerpo nuevo. Así que por favor, dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero hay gente que quieren servir a Dios sin que nada les pase. Vamos a ser probados como el oro. El que no quiere, pues no pierda su tiempo. Haga de su vida lo que quiera. Pero la prueba viene. Es tiempo de buscar a Dios en ayuno y en oración y en clamor y lectura de la palabra y guardarse sin mancha. Porque la palabra dice, para ser digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21 del 36 en adelante. Dice que hay que orar para ser tenidos por dignos de todas estas pruebas que van a venir. Y ser hallado digno de escapar. El texto dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Otro texto dice, pero lo que tienes reténlo hasta que yo regrese. Por eso dijo él, cuando el Hijo del Hombre venga, regrese, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Y es que nuestra fe va a ser probada. Los que no leen la palabra, los que solo van a sentarse a las congregaciones a escuchar a esos mentirosos que les dicen lo que no es. Tenemos que leer a las escrituras para darnos cuenta qué es lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que ser probados como se prueba la plata y el oro. Nos van a poner plomada de albañil a ver qué tan cierta, qué tan rectamente caminamos en el Evangelio. Porque hay gente que solo tienen apariencia, con ropa nueva, pero cuando se van de la iglesia, en los trabajos, en la casa donde viven, no viven una vida de rectitud. Por eso que le van a poner plomada de albañil que no miente. Así que esta es la palabra que traía para este día. Tenía muchas cosas que decir, pero no se puede decirlo de una sola vez. Escudriñe las escrituras y dése cuenta de las cosas. No crea todo lo que le digan. Tiene que empezar a leer. Cristo dijo, escudriñar las escrituras, porque os digo que en ella está la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Sin santidad, el texto dice, no miraremos a Dios. Lleno de escoria y de basura, no vamos a tener parte con Dios. Porque en el Salmo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice, el malo
no habitará delante de ti los insensatos. ¿Qué es un insensato? Que nunca recibe las instrucciones correctas y buenas por la palabra. No estarán delante de tu. Aborreces a todos los que hacen maldad. Al hombre pecador abomina Jehová. Así que si con esa clase de vida mediocre has pensado que te van a llevar para el cielo, estás muy equivocado. Dios no es un Dios que se complace en la gente mala, perversa. El malo, dice, no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tu rostro. Así que Dios les bendiga. Esta palabra es la que Dios me ha dado para este día. Si tiene alguna pregunta o quiere prueba de lo que estoy hablando, yo tengo los textos para comprobarle con los textos bíblicos que lo que he dicho es lo que está escrito en la palabra del Señor. Y a la vez, así saludo a todas las personas que ya han empezado a ver los videos que he subido. No les conozco, pero eso no quiere decir de que no estoy contento, porque mi pago es que me escuche. Yo no estoy aquí por dinero, ni por fama, sino llegar para que escuchen la palabra de Dios, y el que me va a dar el pago y la recompensa es el Señor, aunque ya me pagó. Y el texto dice que estamos endeudados, que no tenemos con qué pagar al Señor el gran amor que ha tenido con nosotros. Es que yo le sirvo por agradecimiento, no lo hago por dinero. Dios les bendiga. Si alguien quiere escribirme ahí en el Facebook, hágalo, yo le contesto las preguntas que tenga. Que Dios les bendiga y gracias por este tiempo que me van a escuchar. Amén.